estamos de estreno porque arrancamos con el primer programa de Junta Médica, donde vamos a contestar todas las preguntas que nos venimos haciendo acerca de esta pandemia que tiene en vilo al mundo ya hace más de 4 meses. Hoy vamos a hablar porque aparecen con mayor frecuencia síntomas que tienen que ver con la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, que están vinculados con el coronavirus. Y para eso vamos a escuchar el testimonio de la abogada, de la doctora Mariana Gallego, que asegura que se dio cuenta que tenía coronavirus porque no le sentía el aroma a unas fresas que le había regalado su marido. También vamos a compartir una historia de vida, un artista plástico que contrajo coronavirus y que se recuperó gracias al plasma de convalecientes, que es este tratamiento que se presenta hoy con mucha esperanza y que es una alternativa ante la eventual llegada de la vacuna contra el COVID. Y por supuesto también nos vamos a dirigir al mundo, nos vamos a ir a Europa, donde se está viviendo una nueva normalidad, de donde parece que la sociedad se comporta como si este virus nunca hubiera existido. Pero atención, porque comienzan a encenderse las alarmas de posibles rebrotes. Vamos a estar hablando con un especialista de allí, de Madrid. Y por supuesto la palabra del doctor, el infectólogo Eduardo López, que él es integrante del comité de expertos que asesoran al presidente Alberto Fernández con todo lo que viene estos días de restricción, porque puede llegar a colapsar el sistema sanitario y para eso necesitamos responsabilidad social. Y también los 3 médicos aquí que tenemos en el logo atrás de Junta Médica, el doctor Carlos Camurián, el doctor Adrián Cormillot y el doctor Federico Borini. Como verán, tenemos un primer programa muy completo, así que vamos a una pausa y enseguida regresamos con Junta Médica. Las costumbres de la casa cambiaron. Ahora los zapatos se quedan en la puerta y nuestro hogar se convierte en el mejor lugar para estar. Cuídate y cuidalos. Desinfectante Tibu elimina virus, hongos y bacterias del aire y las superficies. Tibu, el desinfectante que cambia las normas. Gracias al esfuerzo solidario de todas y todos los argentinos, casi 9 millones de personas volverán a percibir el ingreso familiar de emergencia. Los pagos se van a depositar a través del sistema bancario de manera gratuita mediante CBU, evitando estafas y permitiendo que el proceso sea más rápido y seguro. Para más consultas sobre el segundo pago del IFE, ingresá en anses.gov.ar. Argentina Unida. ANSES. Argentina Presidencia. Desde que tengo diabetes, probé un montón de cremas, hasta que encontré Diabetex. Tengo diabetes hace años y para mí una buena hidratación es fundamental. No usaría otra. Diabetex es específica para mi piel. Desde hace más de 10 años, Diabetex trabaja en el cuidado de la piel de las personas con diabetes. Por eso es tan recomendada. Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes, juntos cuidando tu piel. Hoy nos lavamos las manos todo el tiempo y como se resecan tanto, es importante protegerlas. Diabetex, con su exclusiva fórmula, hidrata y protege tu piel. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Llegó la promo invierno de Goicoechea. Nuevo envase a un precio increíble y sin efecto frío. Podés elegir Goicoechea aceite de almendras o Goicoechea rosa mosqueta. Sentí tus piernas humectadas, descansadas, revitalizadas. Con la nueva promo de Goicoechea. Ahora también conseguilas online.
como anticipábamos al comienzo del programa, en los últimos días, la abogada, la doctora Mariana Gallego, fue noticia porque contrajo COVID. ¿Cómo se dio cuenta? Porque había mandado a su marido, el doctor D'Alessandro, a comprar unas fresias y no le podía sentir el aroma. Así que vamos también a hablar de esto justamente con Estela Maris Cuevas. ¿Quién es Estela Maris Cuevas? Es una doctora, ella es otorrinolaringóloga y es especialista en olfato. Estela, ¿qué tal? Bienvenida aquí, buenas noches. María Belén Ludueña y el equipo de Junta Médica la saludan, doctora. Hola, muy buenas noches, María Belén, y muchos saludos al equipo ahí que está. Y felicitaciones por el estreno. Bueno, muchísimas gracias y un honor pandemia. Que esté con nosotros. Bueno, a ver, arranquemos un poco con esto porque hay muchísima confusión respecto a la pérdida del gusto, la falta de olfato, la alteración de los sabores. ¿Estos son síntomas de coronavirus? Mira, desde el día 16 de abril ya se incorporó a la anosmia, pero tenías que tener fiebre y uno o más síntomas. Dentro de ellos estaba la dificultad respiratoria, la tos, la odinofagia, dolor de garganta y la anosmia digeusia. Pero el 8 de junio, ya en el caso sospechoso, apareció la definición del criterio número 4, en donde en plena pandemia aparece la anosmia de 72 horas de evolución como caso sospechosísimo de COVID-19. Entonces, ese paciente tiene que ser aislado, tiene que ser hisopado y las medidas sanitarias harán lo que tengan que hacer, obviamente. Pero es un caso sospechosísimo. Pero está muy buena tu pregunta para aclarar el tema del olfato, los olores, el sabor y el gusto, porque esto es lo que trae a confusión. Primero, si me permitís, lo que quiero decir es que no se tratan de pacientes asintomáticos aquellos que perdieron el olfato, los anósmicos, porque tener anosmia es un síntoma. En medicina a nosotros nos enseñan a hablar de signos y de síntomas. Signo es todo lo que se ve y síntoma es lo que se siente. No tener el sentido del olfato y perderlo así de manera abrupta es un síntoma. Por lo tanto, tenemos que hablar de pacientes sintomáticos. Seguramente son pacientes con síntomas leves. Y algo importante también para recalcar, María Belén, es que el 5% de la población mundial solamente tiene anosmia. Por lo tanto, si aparece anosmia en esta pandemia, tenemos que pensar y sospechar en un COVID-19. Doctora, vamos a hablar con alguien que tuvo esta experiencia, que dejó de tener olfato y ahí comenzó a darse cuenta que podía llegar a tener coronavirus. La doctora Mariana Gallego, le damos la bienvenida aquí en Junta Médica, doctora. Bueno, a ver, ¿cómo arrancó todo, doc? ¿Qué tal, María Belén? Sí, la verdad que fue el sábado de la noche, el sábado 20, que en casa le había pedido a Mauri que compre unas florcitas, unas fresas, y cuando llegó con las flores lo reté porque le habían vendido unas flores con olor, y ahí me di cuenta, me dijo, no, pero sí tienen perfume, olé, y las olía y nada, la nada misma. Entonces ahí como que se me prendieron todas las alertas. Claro. Yo estaba muy relajada porque una semana antes me había hecho un hisopado y me había dado negativo, entonces la verdad que me sorprendió aún más. Subí corriendo a mi baño, empecé a agarrar perfumes, no olía absolutamente nada. Bajé a la cocina, busqué café, no lo olí y tampoco lo sentí. Me puse un poco en la lengua y no tuve el gusto, y la clave fue cuando Mauricio tomó una cuchara de vinagre de manzana y me la dio a tomar y vio mi cara como que nada, era agua. A ver, doctora, ¿esto es real? ¿Esto es así tan fuerte como dejar de sentirle el gusto al vinagre? Sabes que sí, y acá está bueno aclarar esto, lo que dijo la doctora. Mira, el olfato da el 80% del sabor, lo que hace que la pérdida abrupta y súbita, así como ella lo refirió, se pierde inmediatamente, como también puede recuperarse. Hay casos que se recuperan inmediatamente, hay casos que llevan un poquito más de tiempo y hay otros que probablemente tengan una anosmia postviral en la que vamos a tener que trabajar con ellos con un tratamiento. Pero el sabor es el deleite, es cuando vos estás comiendo, tomás un vino y decís qué buen cuerpo tiene el vino. El gusto está en la lengua y está en las papilas gustatorias
que en la parte anterior es todo lo referente a lo dulce, en los costados anteriores a lo salado, en los costados posteriores a lo ácido, y atrás de la lengua están las papilas gustatorias referente a lo amargo. Y hay un gusto nuevo que es el umami, que corresponde a las comidas asiáticas, que tienen un gusto más bien caldoso. Pero hay que diferenciar. Una cosa son los olores y otra cosa es el sabor. En este caso del COVID hay una pérdida repentina y súbita del olfato y por lo tanto también del sabor. Pero en estos últimos días o semanas se está viendo también que algunos pacientes comienzan a perder el gusto. Y esto se da porque el coronavirus lo que hace es lesionar al receptor que capta los olores y lo lleva al cerebro, porque no se huele en la nariz, se huele en el cerebro. En el cerebro es donde llegan los olores. Ahora, Mariana, me quiero detener un poco en tu relato, porque vos contaste que la semana anterior vos ya te habías hecho un hisopado. ¿Porque tenías sospechas también? Porque, bueno, vos sabés, María Belén, que Mauricio trabaja diariamente en el programa de Alex Fantino. Sí. Entonces, yo respetaba súper rajatabla la cuarentena, tenía instalado mi estudio jurídico en la biblioteca de casa y me empezó a picar la garganta muy levemente. La verdad es que era algo de nada, pero yo soy un poquito hipocondríaca, además me había aplicado la vacuna antigripal y me habían dicho que podía generar algún resfrío posterior. Entonces, ante la duda, y para poder acusarlo realmente a mi marido, me fui a hacer un hisopado. Y me dio negativo. De hecho, luego los síntomas estos de la picazón de la garganta se me pasaron a lo largo de la semana y yo consideré que ya estaba bien cuando perdí el olfato. Quizás lo había perdido antes, te digo la verdad. No te habías dado cuenta, claro, hasta que vinieron las flores y ahí dijiste, bueno, si no siento el olor. Exactamente, de hecho yo soy de ponerme perfume estando en casa porque es parte del ritual, ¿viste? Claro. Del baño, o sea, y no te puedo decir, no lo reconocí nunca más. Ahora, lo que sí es cierto que decía la doctora, y lo he hablado incluso con ella, lo fui recuperando, pero de una manera bastante particular. Por ejemplo, yo ahora puedo oler el alcohol que se esconde detrás del perfume, pero no distingo el aroma concreto de ese perfume, ¿viste? Como somos las mujeres que tenemos un perfume sí. lo reconocemos. Bueno, yo sé que ese claro, que tenés puesto perfume, pero no sabes cuál es en realidad. Exacto, exactamente. Pero huelo el alcohol que se esconde detrás y si me das una botella de alcohol también la huelo. Pero el aroma concreto de esa marca no la podría distinguir todavía. Ahora, Mariana, ¿tuviste algún otro síntoma o solo la pérdida del olfato? No, y el gusto, como decía la doctora, que también lo recuperé. Y otra cosa interesante, que la verdad que ahora que lo escucho con la doctora Cuevas también lo entiendo, es que yo creo que perdí más fácilmente el gusto a lo salado que al dulce. Porque ahora ya casi recuperé ambos, pero al principio no sentía el gusto de la fruta, el dulce de leche, esas cosas, ¿no? Y capaz el queso sí, no sé si tiene algo que ver, pero... Bueno, ahí la tenemos a la especialista, a la doctora Estela, que por ahí nos puede contestar esto. Sí, lo que la doctora dice está muy bueno para los televidentes. Ella está diciendo que está oliendo el alcohol. Eso es porque en el sentido del olfato intervienen dos nervios. Uno es el nervio olfatorio, que está todavía abolido y que recién se está recuperando. Y evidentemente el caso de la doctora es un caso muy leve, porque también la escuché en los medios que su marido está bien, está sintomático. Así que probablemente... dio negativo, sí, está indetectable. Probablemente su marido tenga una muy buena genética y tenga un muy buen sistema inmunológico, muy fuerte. Con respecto al alcohol, ese alcohol es captado por un nervio que colabora en el sentido del olfato, solamente colabora y capta las sustancias pungentes como el alcohol, la lavandina, el amoníaco. Ante esas sustancias uno hace algún gesto, como cuando uno pica cebolla, por ejemplo, que lagrimea, es porque el trigémino está funcionando bien. Ahora, lo que necesitamos con la doctora es terminar de recuperar. Ella recupera las sensaciones. Lo que necesitamos recuperar con el tiempo, seguramente lo va a recuperar, porque el caso es muy leve, es la identificación de los olores. Lo veo acá el doctor Adrián Cormizote hace rato con ganas de preguntar. Sí, Mariana, te quería preguntar a vos, Mariana. O sea, cuando Hola, recapitulaste para el pasado, ¿no? O sea, vos, por lo que estás contando, tenés, bueno, una relación muy romántica, ¿no? Pues tuvo flores. Pero para la gente que tal vez no reciba flores, recapitulando después de ese episodio,
¿Recordás haber tenido algún síntoma, algún aviso que te comiste, o sea, que dejaste pasar, que no te diste cuenta cuando recapitulaste o no? O sea, cuando recapitulo, justamente digo, el picor de garganta que me hizo hacer el hisopado quizás era, pero lo consulté con mi médico y me dijo, si te dio negativo, o sea, no detectable, o era que tenías tan poca carga viral que esa picazón de garganta no llegó a ser detectable, por decirlo en el estudio, o ese picor de garganta era otra cosa y te contagiaste esa semana, no la anterior. La verdad que no te puedo decir porque no tuve fiebre, no me dolió el cuerpo, no me dolió la cabeza. Si no me hubiese dado cuenta de esto, quizás seguía pasando mi semana sin hacerme un nuevo hisopado. Y ahora, ¿y cómo es convivir con alguien tratando de cuidar de que no se contagie bajo el mismo techo? Re complicado. Claro, es re difícil. Es re complicado porque además me van a entender más las mujeres que los hombres. Yo creo que en este caso hubiese sido más fácil que el enfermo sea Mauricio y no yo, porque tengo instrucciones de no acercarme a la cocina, de no limpiar los baños, de no lavar la ropa. O sea, claro, yo estoy pobre. encerrada. Soy hombre y la entiendo, soy hombre y la entiendo. O sea, te entiendo. Bien, gracias, Adrián. O sea, yo estoy encerradita y paso de mi biblioteca, que ocupo 8 horas útiles de trabajo, y de ahí me voy directo a la habitación de huéspedes donde tengo un baño privado. Y Mauricio me da el almuerzo y la cena a través de la puerta en una bandeja. No quiero pensar qué pasa fuera de esos dos ambientes, María Belén. Te juro. Todo colapsado. No quiero ni imaginarme. O sea, cuando salga la vida, ahí les contaré. Haremos un programa entero. Tendrían que hacer un reality ustedes, realmente. Buah. No, es terrible. Bueno, a ver, doctora Cuevas, a ver, ¿estoy mal o en realidad es que sentimos el olor con el cerebro y no con la nariz? ¿Cómo es eso? No, está muy bien lo que vos me preguntás y también lo que dijo el doctor Adrián. Sí. Es una buena pregunta que ahora si me permitís yo le contesto. Mira, el sentido del olfato está ubicado en la nariz y ocupa solamente 5 centímetros cuadrados. Está a nivel de los cornetes. Es una estructura que le pertenece a los otorrinolaringólogos, pero que no solamente esta alteración del olfato puede ser patología del otorrinolaringólogo. Muchas veces pertenece a otras multidisciplinas como la neurología, la endocrinología, la alergia. Eso por un lado. Quizá lo que tuvo la Doki es, y para hablar con el doctor Adrián, capaz que ella sea una alérgica y como estamos transitando también por la rinitis alérgica, ese picor de garganta puede ser porque estamos confinados y estamos en contacto con muchos alérgenos intradomiciliarios. Eso puede ser una posibilidad. Y la otra posibilidad que me parece que está bueno aclararla, que el criterio número 4 dice que la única presencia de anosmia, la pérdida súbita del olfato, ya es un caso casi firmado por COVID-19. Y con respecto a lo que vos decías, o me preguntabas, es que está en la nariz el olfatorio, y en la nariz hay unas células, en realidad hay de 20 a 30 millones de células, y hay una que es sumamente importante, que es la célula olfatoria. Esa célula es una célula neuronal, es la única célula que está fuera del cerebro, y quizá por eso el coronavirus tiene tanta apetencia, porque tiene un neurotropismo, es como que tiene apetencia por el tejido nervioso. Eso tiene un receptor, y ese receptor es el que se daña. Por eso es que hay una pérdida abrupta del olfato, y el paciente lo refiere, te llama y te dice, hace 5 horas que no huelo. Pero toda esa información que entra a través del aire, que son las sustancias odoríferas, que son sustancias químicas, entran a ese receptor normalmente y pasan a esa célula y se transforman en un estímulo eléctrico. Es como un cable. Ahora, que va a doctora, llevar información después por el nervio olfatorio y llega al cerebro, y es ahí donde se huele. Perdón. ¿Cómo nos damos cuenta que esta pérdida de olfato tiene que ver con un diagnóstico de coronavirus y no con una rinitis? Por lo siguiente, es tan fácil, mira, el 5% de la población mundial solamente tiene anosmia, o sea que la anosmia no es algo común. Y si estamos en este momento de desastre de pandemia y aparece esta anosmia, tenés que sospechar en un COVID. Una rinitis alérgica, una rinosinusitis, un resfrío o una gripe te puede dejar con una alteración en el olfato, pero eso es transitorio, excepto el caso de la gripe, que es producida por el influenza, que en muchas oportunidades hace que el paciente con el tiempo se dé cuenta que no está oliendo.
A ver, Pero si no, no es común tener anosmia. Antes de cerrar, le quiero preguntar a Mariana si ya recuperó el olfato. Sí, parte del olfato recuperé, como Sí. te decía, algunas cosas sí, y bueno, y también del gusto, así que yo creo y estoy muy esperanzada. Mi médico me dijo que al cumplirse el día 14 ya me puedo hacer los exámenes de sangre para ver si me dan el alta, que es lo que están haciendo conforme al protocolo y a todos los pacientes. Así que mientras siga sintiéndome así, gracias a Dios, y pudiendo seguir mi vida relativamente normal, al menos dentro de casa, estoy bien. Doctora, muchísimas gracias, Mariana, por comunicarte y un saludo también a Mauricio por allí. Gracias, muchos éxitos. Gracias. Y a la doctora Cuevas le quiero preguntar, por último, ¿cuánto tiempo se puede prolongar esta pérdida del olfato? Mira, normalmente los pacientes en el transcurso de la enfermedad lo van recuperando. Hay un porcentaje muy chiquito, del 20% aproximadamente, que están con anosmia y casualmente están pasando por una disosmia. Hablar de olfato es complejo. La disosmia es una distorsión en la interpretación de los olores. O sea, hay olor a café y el paciente siente un olor a tostadas, por ejemplo, pero eso es transitorio. Como una confusión en los olores. Lo que se hace en este tipo de pacientes... Sí, hay una distorsión. Lo que se hace en este tipo de pacientes, una vez que pase por el estrés, porque todo esto produce mucho estrés, el hecho de pasar por el COVID y el hecho también de que le falte este sentido que es tan importante en la vida diaria, en la cotidianidad, porque eso es un sistema de alarma, es un sistema que te avisa, que te vigila en las relaciones interpersonales, saber si tenés halitosis, mal aliento, si hay olor en las axilas. O sea, preocupa mucho al paciente, lo aísla y muchas veces lo angustia. Pero para eso contamos con un tratamiento con neuroprotectores, con complejos vitamínicos y también podemos hacer la rehabilitación porque el cerebro es tan maravilloso que tiene una neuroplasticidad, o sea que se empieza uno le empieza a enseñar a oler otra vez al paciente. Doctora, muchísimas gracias por haber estado en nuestro primer programa. Muy, muy gráfica como siempre. Gracias. Muchas gracias, María Belén, y muchos éxitos. Bueno, gracias. A ver, Camburián, ¿cómo nos damos cuenta que un chiquito perdió el olfato? No, es muy difícil, por ahí a veces se puede hacer a través del juego, pero si son muy chiquitos, ellos todavía están aprendiendo a qué se refiere cada uno de los olores, así que quizás en los chicos esto es un síntoma que pasa muy, muy desapercibido. Y claro, muy difícil de darse cuenta. Sí, claro. Sin embargo, presentan un montón de otros síntomas. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, en los chicos es muy común la sintomatología gastrointestinal en relación al coronavirus, sobre todo en otros países, ¿no? Donde hubo mucha más cantidad de casos hasta el momento, más cantidad de casos de chicos también, entonces se pudo determinar esa casuística de casos que la diarrea, los vómitos, los dolores abdominales, algunas cuestiones en la piel también, en muchos chicos aparecieron algunas manchitas en la piel y eso fue... ¿Y el síndrome de Kawasaki? Bueno, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, sí. es una inflamación de los vasos, de las arterias y las venas chiquititas, que sucede producto de múltiples factores. Por lo general es alguna enfermedad autoinmune, digamos, anticuerpos que atacan al propio cuerpo y provocan este tipo de enfermedad, que se vio y se relaciona en algunos casos, una serie de casos, con también una infección por el coronavirus. Así que hay que prestarle mucha atención porque se da, es una situación que se da. Doctor Gorini, ¿por qué es tan importante ahora, desde el 1 al 17, restringirnos en el AMBA? ¿Puede haber un colapso del sistema sanitario? Sin lugar a dudas. Estamos viendo que el aumento de casos a diario viene en crecimiento bien claro, por ende, tratar de mantener el aislamiento social preventivo y obligatorio va a ser lo adecuado para evitar llegar a ese colapso. Puede ser caótico para una persona llegar al hospital y encontrarse con que no hay camas disponibles, ¿sí? Y que tenga que empezar a moverse de un hospital a otro para ver dónde puede recaer. O peor aún, terminar en una guardia donde puede estar llena de gente y sin saber si realmente está padeciendo coronavirus o algún otro virus de los que empiezan a circular ahora en el periodo invernal. Bueno, vamos a tomar contacto con el doctor Martín Ochman. Martín Ochman es el jefe de infectología del Hospital Rivadavia. Buenas noches. Aquí Belén Ludueña y todo el equipo de Junta Médica lo saludan, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿en qué situación nos encontramos respecto a la terapia intensiva, doctor? Bueno, las terapias, me imagino que me preguntás por la ocupación de la terapia intensiva.
Bueno, depende del lugar del país, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA las terapias intensivas están ocupadas aproximadamente un poquito más del 50% en este momento. Bien, doctor, leí por ahí Sí. Sí, de todas maneras es variable porque sé que en algunos lugares se están habilitando más camas, así que esa proporción es variable. Y ahora, en una época donde, el año pasado, donde no había pandemia, a esta altura del año, ¿qué ocupación teníamos? Bueno, más o menos igual. Entonces, lo que preocupa es lo que decía recién mi colega, que es que en este momento, de acuerdo a la circulación de otros virus e incluso los riesgos de infecciones respiratorias bacterianas y de otras causas, las ocupaciones de cama de terapia pueden subir y eso es una de las cosas a tener en cuenta. Doctor, ¿me puede explicar por qué 2 de cada 3 pacientes llegan a terapia intensiva antes de haber sido diagnosticados? Bueno, yo pienso que hay muchos factores que analizar en ese caso. Recordamos que una de las maneras de presentarse del virus es la insuficiencia respiratoria aguda. Recordamos que eso era un criterio de caso ya desde el principio. Entonces puede ser un cuadro de presentación abrupta. Puede ser también que los primeros síntomas no son identificados por la persona que los está sufriendo y entonces consulta un poco tarde el sistema. O sea, podría decir que hay como una subestimación de los síntomas. Es una posibilidad, es una de las causas probables. Sabemos que hay gente que, por varios motivos, uno es porque no lo identifica, otro es que no tanta gente está dispuesta a comunicar los síntomas que tiene por problemas laborales, por incluso problemas de vivienda. Hay pacientes nuestros que nos dicen que tienen miedo que les saquen la casa cuando se van. Hay lamentablemente cierta estigmatización también de la gente que es positiva, entonces hay como cierta por ahí reticencia, pero es verdad, hay cierta reticencia por ahí a comunicarlo. También puede ser que los testeos lleguen tarde. Digamos, la definición de casos se fue ampliando con el tiempo y cada vez es más amplia, pero por ahí, como decían ahí también mis colegas, hay ciertos síntomas que todavía no están dentro de la definición de caso, pero que son indicadores. Entonces, por ahí que están quedando afuera, por ahí la posibilidad de hacer un diagnóstico más temprano por esa definición de caso que tenemos hoy en el país. Ahora, doctor, dejemos de lado un poco lo técnico, ¿no? Y vamos más a su experiencia personal. ¿Cómo es convivir con el coronavirus, trabajar en un hospital hoy? Muy difícil, realmente es muy difícil porque en los hospitales pasan muchas cosas aparte de los pacientes internados, ¿no? Que la verdad que el tema de los pacientes internados, bueno, es un cuadro que ya está muy hablado, ya se sabe, puede ser desde los que se internan son los que tienen un cuadro moderado, un cuadro de neumonía, un cuadro severo, terapia intensiva, pero después ustedes saben que el sistema de salud viene tratando de ponerse a punto desde hace mucho tiempo y esto es mucha capacitación. Ahí se está testeando al personal de salud en los hospitales, que eso es mucho trabajo, y también es verdad que los trabajadores de salud tenemos miedo. Entonces hay que estar con eso. Nosotros los infectólogos generalmente somos los encargados de capacitar a todos nuestros compañeros, de estar pendientes de que estemos todos cuidados como tenemos que estarlos. La verdad que para los infectólogos este es un trabajo para muchos más, no solamente para nosotros, que no para nunca, ni feriado, ni de noche, ni de día. ¿Y cómo es entonces el contacto con su propia familia, doctor? Bueno, yo trato de tener el mínimo contacto solamente necesario porque todos los trabajadores de la salud, los terapistas, sobre todo los médicos de guardia, los clínicos, todos los que estamos atendiendo pacientes, siempre estamos más expuestos y por más que nos cuidemos como nos tenemos que cuidar, tenemos miedo de transmitirlo a nuestra familia porque somos gente de riesgo. Doctor, entonces yo, en lo personal, evito el contacto todo lo que pueda. ¿Le ha tocado perder a alguien cercano por coronavirus? No, bueno, nosotros en el hospital tuvimos el fallecimiento de un compañero, un enfermero, y eso fue muy triste, realmente es muy duro. José Aguirre, un compañero del hospital, por suerte familiares ninguno, pero sí, es muy triste. Esto pasa todo el tiempo, digamos, para la gente que por ahí no conoce a nadie
o no sabe bien lo que está pasando. Esto está pasando, estamos viendo gente que entra a terapia intensiva y entra mal y la pasa mal, estamos viendo fallecidos, estamos viendo pacientes que evolucionan a la insuficiencia respiratoria. No son los más por suerte, pero esto es algo real y lo vemos todos los días, así que si alguien tiene dudas de que si esto es real o no es real, o si es tanto como dicen, o que es una gripe, no, la verdad no es una gripe, es un cuadro que puede ser muy severo y hay que prestarle mucha atención. Ahora, aquí a los doctores del piso, ¿no? Se viene un momento de esfuerzo y de mucha responsabilidad social, de mucho compromiso de cada uno de nosotros. Totalmente. No, yo quería aprovechar a Martín, que trabaja en Rivadavia, tenemos compañeros en común. Quería preguntarte, Martín, contanos un poquito, porque me parece interesante, cómo funciona la UFU, una unidad febril una unidad febril de urgencia, y cómo está separada del hospital, ¿no? Para que la gente pueda ir a consultar. ¿Cómo funciona eso? Contar el ejemplo de Rivadavia, que es... Bueno, un ejemplo bastante... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, nene? Las UFU son como contenedores que se pusieron en áreas un poco separadas del resto de los cuerpos de los hospitales. Por ejemplo, el nuestro se puso en el estacionamiento, donde estaba el estacionamiento de autos, y es un lugar donde se hace la primera atención de todos los pacientes febriles, ¿no? Por eso es una unidad de pacientes febriles, donde se le hace, lo que primero se hace es lo que se llama triage en francés, o triaje en español, pero triaje queda medio feo. Lo que se hace es, se trata de ver si ese paciente tiene riesgo por otros síntomas o por otras cosas de ser portador del virus o tener COVID. Entonces ese paciente, lo que se hace ahí mismo en ese lugar es, se lo hisopa, si califica se le hace el hisopado en ese lugar, y hay algunos lugares que están al lado, que son otros contenedores, donde los pacientes esperan el resultado de esa PCR, porque recordamos, de ese PCR, es la técnica que se usa para hacer los hisopados, ¿no? de los hisopados. Claro. Entonces esa gente no vuelve a sus casas, esa gente queda en el hospital esperando el resultado. Si el resultado tarda mucho tiempo, esa gente se deriva a algunos otros lugares que están puestos a tal efecto, como algunos hoteles. Y así funciona, gente que está todo el día en eso, especializada en eso. Bien. Martín, una pregunta para Martín. Martín, supuesto. te quería preguntar una cosa. Hola. Este año, como vos dijiste, está una capacidad de camas ocupadas similar a esta altura del año pasado. Sin embargo, hubo un agregado de camas y eso hace que, evidentemente, el número de este año sea mayor que el año pasado, por lo menos en número absoluto. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas camas de terapia intensiva se agregaron en el Hospital Rivadavia en este periodo? En este periodo se agregaron, en este momento se están por abrir 10 más. Okay. Y se habilitó un área que, te cuento cosas muy propias del hospital. Sí. El hospital tenía una unidad coronaria y una unidad de terapia intensiva. La unidad coronaria pasó a ser la terapia intensiva común de pacientes que no están diagnosticados de COVID. Recordamos que los pacientes todos en realidad son tratados desde el punto de vista del aislamiento y del manejo como potenciales COVID positivos. Una readaptación del hospital. Bueno, doctor, lo vamos a despedir. Muchísimas gracias, doctor Ockman, por comunicarse con nosotros. A ustedes, chao, buenas noches. Un abrazo, Martín. Ahora, Gorini, hablemos un poco entonces de esto de la responsabilidad social, ¿no? Lo que se viene, estos días que nos están pidiendo de esfuerzo, que son muy importantes para que no colapse el sistema sanitario, que pasó en otros países del mundo. No hay que irse a Europa, sino, por ejemplo, en Chile, que desde mayo tienen un 90% de ocupación de las UCI. Sí, la realidad es que la responsabilidad radica en cada individuo y como sociedad también tenemos una responsabilidad, no solamente individual, sino social. Por ende, mientras mayor tiempo permanezcamos alejados de los posibles contagios, menos probabilidad hay que el sistema sanitario colapse. ¿Sí? Mientras estemos más adentro de casa, menos posibilidad hay de poder exponernos al virus. Por ende, si hay menos exposición, hay menos casos. Si hay menos casos, la lógica dice que habría menos ocupación de camas. Por ende, el sistema sanitario no colapsaría. Ahora vamos a hablar de plasma, pero primero decime, Gorini, ¿qué es el plasma? El plasma es la parte líquida de la sangre. Bien.
Entonces, en el plasma lo que tenemos son un montón de proteínas que tienen un montón de utilidades. En el plasma viajan las hormonas, viaja el colesterol, y en el plasma justamente es lo que mueve la sangre alrededor del cuerpo. Y una cosa que es muy importante, en el plasma están los anticuerpos, que son los que justamente vamos a utilizar como terapéutica para el paciente que está padeciendo un COVID en una forma moderada, es decir, que está internado. Entonces, ese anticuerpo lo que va a hacer al dárselo a la persona que está afectada, que viene de una persona que está recuperada. No es el plasma común, no es lo mismo que el plasma de convaleciente. Si vos no pasaste coronavirus, no tenés esos anticuerpos. Claro. Por ende, al dárselo a una persona que está enferma, lo que vamos a hacer es hacer que la inmunidad empiece a tener un poquitito más de actividad. Esos anticuerpos se van a pegar al virus y a su vez le van a decir a las células, acá está el virus, vengan y por favor, digiéranlo, mátenlo, ¿sí? Y de esa forma va a empezar a actuar como si fuese el cebador de un auto viejo. Lo que hace es arrancar el sistema inmunológico y darle un estímulo más grande. O sea, puede ser una alternativa entonces antes de la llegada de la vacuna. Realmente, a decirlo todavía? No es una alternativa a la vacuna. La vacuna es para prevenir la enfermedad. Bien. ¿Sí? Hay algunos estudios en los Estados Unidos, principalmente en la Johns Hopkins, en los cuales están dándole al personal de salud plasma convaleciente en una dosis mucho más chica, no en la dosis terapéutica, para evitar, dado la exposición que tienen al virus, evitar que se infecten. No hay resultados al respecto aún todavía. Fede, pero una pregunta importante me parece que se ha utilizado esto de otros virus antes con otro tipo de terapias. La forma más clásica es la de Pasteur. Bueno, contanos un poquito, porque es interesante saber que si es parte de una familia. No se pongan tan técnicos, por favor, lo de Pasteur. Estamos refiriéndonos al coronavirus como un virus. Probablemente la experiencia previa con otros virus puedan darnos un poco de esperanza. Claro. ¿Cómo fue eso? A ver, lo más viejito es lo de Pasteur cuando hizo la gamaglobulina antirrábica. Era esa la idea. Después tomó mucho auge durante la gripe española, principalmente. En la gripe española fue así, se dio una explicación, ahí se entendió que era el plasma y le dio el premio Nobel en 1919 a Jules Bordet. Después se volvió a utilizar y se empezó a utilizar la gamaglobulina antitetánica, ¿sí? El uso en la epidemia de sarampión del plasma convaleciente. En la Argentina tenemos la experiencia de Maistegui con el mal de los rastrojos o la fiebre hemorrágica argentina. En África se utilizó en la epidemia de ébola. Es prometedor esto, es prometedor. Bueno, vamos a hablar con alguien que sabe de plasma, que se recuperó con plasma. Él es Juan Pablo Cambariere. Juan Pablo es artista plástico, diseñador gráfico, contrajo coronavirus, estuvo internado, se recuperó gracias al plasma y hoy está donando plasma. Juan Pablo, bienvenido aquí, Junta Médica, y todo el equipo te saludan. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, contanos bien cómo fue tu experiencia, Juan Pablo. Mira, yo me empecé a sentir mal la noche que el presidente anunció la cuarentena, creo que fue el 19 de marzo. La primera semana no tuve fiebre alta, de hecho tuve 2 días de fiebre que no llegué a 38, entonces me quedé en casa tranquilo, seguí trabajando normal. Y recién a la semana, un domingo, empecé con mucha tos y ahí sí me internaron, me detectaron que tenía neumonía y me internaron y me dieron antibióticos. Yo igual no me recuperé con plasma, yo me recuperé solo, o sea, sí después empecé a participar de todo este sistema de donación de plasma y todo eso, que entiendo que está dando muy buenos resultados, como ustedes también contaban recién. Bien. ¿Y cuándo un paciente, le pregunto acá a Camburian, cuándo un paciente está habilitado para comenzar a donar plasma? El tratamiento con plasma hoy está dentro de un protocolo de estudio. Hoy no está documentado que esto sea efectivo, si bien hay buenos resultados, extraoficialmente, digamos. El protocolo de estudio incluye determinada cantidad de pacientes con determinadas características. Cada uno es estudiado por separado y a cada uno le corresponde o no le corresponde recibir plasma. Cuando esto termine, seguramente, esto lo estamos haciendo, por ejemplo, en Malvinas Argentinas, es uno de los lugares en donde estamos haciendo uno de los estudios, ya tenemos 106 pacientes creo que hasta el día de hoy, y de la misma forma estamos, bueno, yo participé de la redacción de la ley que presentamos en el Senado de la Provincia de Buenos Aires para la donación de plasma, porque uno de los factores que hoy más altera esto es el tener el plasma para que si esto es efectivo, podamos disponer del material para hacer el tratamiento, porque pasa esto, ¿no? Bueno, él va a donar porque tiene la voluntad de ir a donar, pero hay gente que
ya se recuperó y que no quiere, bajo ningún Por punto de eso, vista, pisar un hospital. Preguntémosle a Juan Pablo entonces cómo es la experiencia de donar plasma, para que la gente que nos está mirando y que ya tuvo coronavirus lo haga. Mira, sumamente amena, o sea, uno va, es 1 hora y media, 2, vas, es como una extracción de sangre normal, solamente que le pido disculpas de antemano al doctor, lo voy a decir muy mal, como que procesan, licúan, no sé qué, centrifugan la sangre para separar los glóbulos rojos y poder devolvértelos, digamos, separar los glóbulos rojos del plasma y te devuelven los glóbulos rojos, con lo cual te sentís súper bien, no, nunca me sentí mal, ni me mareé, ni tuve falta de energía, ni nada. De hecho, cuando fui al CEMIC fui caminando, que son como 40 cuadras de mi casa, volví caminando, al Alemán he ido en bicicleta, o sea, no tiene ninguna contraindicación y es un ratito, la verdad, no, como lo mínimo que uno puede hacer, me parece, dadas las circunstancias. Y para pasarlo al llano, a ver, la donación de plasma de Juan Pablo, ¿a cuántos pacientes ayuda? La donación en una oportunidad puede servir, por el mecanismo que donó Juan Pablo, que es el mecanismo de plasmaféresis, puede servir para 2 o 3 pacientes. Como él ha donado 2 veces, por lo que estoy escuchando, ha servido para 6 pacientes. Y un detallecito que se le iba a comentar a Carlos. El uso de plasma convaleciente ya ha dado algunos resultados y reportes de eficacia, ¿sí? Lo más que hay es de sobreseguridad, que ha demostrado ser seguro, pero algo que es muy importante es, en la Argentina tenemos 2 formas de utilizarlo, no solamente en el protocolo, que es uno de los que está llevando adelante Pollack, sino que también está el uso compasivo bajo la Declaración de Helsinki, que es una serie de derechos que tienen las personas, ¿sí? Y el uso compasivo es, si no tenemos nada para darle al paciente, le damos el plasma. Bueno, vamos a darle también la bienvenida a la doctora Nora Echenique, que es una especialista en este tema. A ver, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí Belén Ludueña del equipo de Junta Médica la saludan. ¿Cómo se elige, qué tal? ¿Cómo se elige a los pacientes? Es decir, ¿a quién se le da plasma y a quién no? Bueno, el protocolo de la provincia de Buenos Aires establece que cuando el paciente pasa de moderado a grave, o sea, cuando empieza a bajar su saturación de oxígeno de 93%, empieza con una disnea más profunda, en la radiografía comienzan a ver un infiltrado y aumentan unos parámetros de laboratorio. Si se lo da antes de entrar a la terapia intensiva, esos pacientes que nosotros lo hemos colocado nunca ingresaron a terapia intensiva. Y lo que hemos visto con el plasma compasivo que decía Gorini es que es el elemento final, pero ninguno se recuperó con plasma compasivo. Entonces, siendo un recurso tan finito y teniendo una evidencia científica de que en determinados pacientes no sirve, como tirar un recurso tan finito y tan escaso a la basura. Entonces, lo que nosotros establecemos en este protocolo, en este ensayo clínico que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, es que se rijan según el protocolo escrito en la provincia de Buenos Aires, que hoy va a ser modificado también. Bien. Entonces decíamos que un paciente dona plasma, ayuda a 4 pacientes, ¿era la relación? A 2 a 3. Ah, de 2 a 3. Sí. Bien, ¿y puede donar plasma de manera indefinida? ¿Hay algún protocolo? ¿Hay requisitos? A ver, primero, para aclarar, según la máquina de aféresis que usted use, puede sacar 4 o 3 dosis. Bien. 4 con reposición de líquido o 3 dosis sin reposición de líquido. Entonces, bueno, puede donar a las 48 horas, pero lo que nosotros estamos haciendo para cuidarlo es que done a los 15 días, si quiere volver a donar. Ahora, nosotros hemos usado el plasma antes de la primera extracción, en la segunda no, y en la tercera sí, que nos ha pasado ya, que han donado 3 veces algunos de los recuperados, y mantiene el mismo título de anticuerpo. Por ahora, lo que sabemos es qué va a pasar de acá a un año con esos pacientes, porque no sabemos si van a mantener título, obviamente van a bajar, pero no sabemos qué va a pasar. Ahora, doctora, ¿es tan simple como ir a donar sangre? No, es un poco más complejo. Bien. Donar sangre por 10 minutos en la extracción. Acá igual se aplican los mismos criterios que donar sangre, o sea, el no daño al paciente y no daño al receptor,
o sea, al donante ni al receptor, y hay que incluirlos dentro de este mismo protocolo de los criterios para poder donar sangre. Aparte, nosotros estamos haciendo la titulación en un primer momento. Hasta que no veamos los títulos, no lo llamamos, no lo convocamos a donar, porque nos ha pasado en la primera etapa, es que hemos sacado plasma y los pacientes no tenían títulos, y eran en general los más leves. Lo que es importante es que también, vuelvo a decir, esto está dentro de un protocolo de estudio, digamos, porque mucha gente quizás va a hacerse atender o a hacerse ver o está internada porque tiene positivo y entonces exige quizás el plasma porque quizás piensa que esto es una alternativa válida. Bueno, no es así el mecanismo. El plasma se le administra a las personas que tienen indicado administrarle plasma y que tenemos la seguridad de que no va a dañar, como decía la doctora, y que va a ser beneficioso. Claro, porque hubo algunos pacientes que decían que se sentían discriminados, que el plasma era para algún tipo de paciente. Como decía recién Carlos, en el protocolo de ¿qué tal, Nora? ¿Cómo te va? En el protocolo de la provincia es un protocolo terapéutico, una sugerencia terapéutica. Entonces lo que se sugería era en pacientes moderados que tenían riesgo de progresión hacia el cuadro grave. El paciente leve probablemente no necesite plasma de convaleciente. Entonces, cuando decimos uso compasivo, el uso compasivo es una decisión médica, no necesariamente tiene que ser el paciente grave que está falleciendo en la terapia darlo. ¿Por qué? Porque después de los 14 días el plasma sabemos que no funciona. En esos casos ha aparecido de que prolonga simplemente la internación. Y los mejores datos que tenemos últimos, desde Estados Unidos también, y una experiencia en Italia, dice que lo mejor es antes del día 4 del paciente internado. Claramente, eso, o sea. Mientras más temprano, mejor. La doctora quería hacer un comentario, ¿no, doctora? Sí, a ver, el tema es que si nosotros le ponemos a todos los pacientes el plasma, no va a alcanzar el plasma. Claro. Hay que ser muy cuidadoso cómo lo indicamos y qué mensaje damos. Y otra de las cuestiones es que por más que haya una consulta popular, el plasma es una indicación médica. Claro. A ver, le voy a dar un ejemplo. Cuando uno tiene fiebre solamente, ¿va al médico y le pide antibióticos? No. Hay que esperar la evolución del cuadro para ver qué es, porque la fiebre puede ser por varios motivos. Acá pasa exactamente lo mismo. Hay gente que se automedica. Bueno, acá no se puede automedicar. Acá es una indicación médica muy precisa porque el plasma es un recurso, un bien social, tutelado por el Estado, regulado por el Estado, y que es un recurso muy finito porque viene del hombre y va hacia el hombre, ¿no? Doctora, por último, ¿qué mensaje usted como directora ahí del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires le quiere dar a aquellos pacientes que se recuperaron y que todavía no han donado plasma? A ver, lo principal es que se comuniquen con el 0800-22-0101, que es el teléfono de El Cucaiba, porque acá participan 4 direcciones del Ministerio de Salud. Que llamen, que piensen que el Estado ayudó a recuperarse, que si bien cuando está dentro del cuerpo le pertenece a él, pero realmente es necesario que donen porque hay un mundo de pacientes que probablemente lo requieran. Y es devolverle, es tener un poco de responsabilidad social. Hoy escuchaba a una donante, decía, hoy por vos, mañana por mí. Bueno, es una cosa así, pero lo construimos entre todos. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias. Y alguien que realmente entendió el mensaje es Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cuántas veces vos ya donaste plasma? Creo que voy 6. Ah, mirá. Decías que te daba vergüenza que te agradecieran porque era como abrir la puerta. Ah, sí. Sí, porque la verdad que no es nada. Hay gente que está, además de haber estudiado 6, 7 años en la universidad, están 8 horas por día, 6 días por semana trabajando en el hospital. Yo voy cada 15 días, una vez por semana, y estoy 2 horas, o sea, no es nada realmente. Sí, creo que recién lo describió muy bien, digamos, todo el contexto, creo que moral y social la doctora, o sea, es lo mínimo que uno puede hacer dadas las circunstancias. O sea, a mí me atendieron muy bien,
el hospital alemán, médicos que estudiaron en la Universidad de Buenos Aires en la Claro. mayoría de los casos. Bueno, es poner un poquito de cada uno, ¿no? Para poder llevar adelante, para poder sobrepasar esta pandemia. Sí, por supuesto. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por tu testimonio. Un placer. Bueno, y ahora sí, nos vamos a trasladar a España. Sí, vamos a viajar, pero de manera virtual, porque allí tenemos al doctor Santiago Ruiz Aguiar, que es director de un hospital universitario allí de Madrid. Y la verdad que las imágenes, doctor, ¿qué tal? Buenas noches, aquí Belén Ludueña del equipo de Junta Médica lo saludan. Nos sorprenden porque parece que la sociedad española se comportara, es lo que vemos desde acá, como si no hubiera existido el virus. ¿Esto es así? Bueno, esto es como todo es relativo, ¿no? O sea, Claro. la mayoría de la sociedad pues se comporta de forma adecuada. Entonces uno ve que va por la calle, vamos, yo en el hospital todos los días estás viendo como toda la gente viene con su mascarilla, hay muchos que vienen con guantes a pesar de que les recomendamos que no vengan con guantes. A pesar de todos, y luego lo que pasa es que siempre quedan las excepciones, ¿no? Y las excepciones de gente que no se da cuenta que hay comportamientos irresponsables. Pero esto no es algo que sea exclusivo de España, ¿no? Hemos visto unas imágenes de Inglaterra ayer con una aglomeración en las playas absolutamente brutales, ¿no? O sea, parece que el ser humano, por desgracia, no tiene muy poca memoria, ¿no? O sea, que esto parece que es algo que por desgracia vivimos todos y los vivimos pues los que hemos pasado durante esta crisis y hemos estado encerrados en los hospitales, como decía la persona anterior que hablaba, pues 6 y 7 días a la semana y jornadas interminables, pues claro, nos da una absoluta pena, ¿no? Porque hemos pasado de ser los héroes de la película a pues que nadie escuche exactamente qué es lo que hay, ¿no? O sea, el mensaje que siempre intentamos transmitir los médicos en España y todo el personal sanitario es, mire usted, o sea, que parece que efectivamente el coronavirus está amainando, pero una cosa es que amaine y otra cosa es que no podamos tener cuidado, ¿no? O sea, tenemos que seguir teniendo cuidado. Ahora, doctor, hemos visto que zonas que se habían declarado libres de coronavirus, como Nueva Zelanda, incluso en China, hubo rebrotes. En Alemania también. ¿Qué está pasando en España? Pues estamos viviendo una situación, yo creo que similar a todos los países que han ido pasando por una primera oleada, ¿no? Ahora nadie sabe si esto es una segunda oleada o simplemente son brotes locales. Lo que pasa es que también es verdad que se está haciendo muchísimo más esfuerzo. Claro, también tenemos mucho más conocimiento de lo que teníamos al principio de todo esto, ¿no? Y se está haciendo muchísimo más esfuerzo en la detección precoz de los casos, en aislar esos casos, en detectar a todos los contactos estrechos, y eso es lo que hace que probablemente tengamos pequeños brotes en determinadas zonas, pero que los podamos tener mucho más controlados, ¿no? Ahora, eso es la estrategia sanitaria tal vez también sería volver hacia atrás. ¿Están planteando eso? Yo creo que no está ahora mismo eso, pero bueno, esto es más una decisión de políticos que de médicos, ¿no? O sea, que realmente que la decisión del confinamiento, de los estados de alarma, todo esto son decisiones que son fundamentalmente políticas, ¿no? O sea, que desde el punto de vista del médico, pues lo que tenemos que hacer, como pasa en todas las enfermedades, ¿no? O sea, yo hay una frase que le digo mucho a los pacientes, y es que lo realmente complicado en medicina es diagnosticar a los pacientes, ¿no? Entonces, pues en el momento que tenemos a los pacientes diagnosticados, y esto que el coronavirus nos ha dado un baño de realidad, porque nos ha costado mucho controlarle, ¿no? Pero que no sabíamos cómo se trataba. Pero ahora que ya vamos sabiendo las cosas que hay que hacer, vamos intentando detectar cada vez a los pacientes más graves y intentarle dar soluciones lo antes posible, pues bueno, que lo que necesitamos es diagnosticarlos lo antes posible, claramente. Doctor, bueno, ustedes van más adelante que nosotros, ¿no? ¿Cómo fue el día después, una vez que abrieron la cuarentena? Pues es que no sé cómo decirle, porque libertad. El día después, claro, en España la apertura de la cuarentena fue por regiones, ¿no? Entonces yo vivo en Madrid y trabajo en Madrid, que es la última zona de España que salió de la cuarentena, ¿no? O sea, nosotros estábamos viendo cómo otras zonas de España habían salido de la cuarentena, y todo el mundo lo que está viendo y lo que estaba
pues esperando con ansia eran las noticias de a ver si se producían grandes rebrotes, ¿no? O sea, ahora mismo, pues sí, efectivamente hay zonas donde hay algunos casos más, pero que hay poquita cosa, ¿no? O sea, poquita cosa en comparación con lo que tuvimos, ¿no? O sea, que nosotros al inicio de todo esto, pues era una avalancha de pacientes con coronavirus, ¿no? Y ahora mismo no tenemos tal avalancha. O sea, yo, por ejemplo, en mi hospital creo que llevamos sin ingresar ningún paciente de coronavirus más de mes y medio. Y esto es lo que está ocurriendo en la mayoría de los hospitales, ¿no? O sea, que pueden aparecer casos muy aislados y casos de alguna forma, pues que o bien los diagnosticamos antes y entonces están menos graves, o que bien pues están menos graves por alguna razón que no conocemos todavía, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Un saludo desde aquí, desde la Argentina. Igualmente, un abrazo. Bueno, nos quedamos con el mensaje de que vamos a tener una nueva normalidad en algún momento, ¿no? Esto se va a terminar. Yo me Mientras pregunto tanto, si tiene que ver con lo estacional, ¿no? Tal vez vos y es sepas, raro, pero... el tema de la estacionalidad, o sea, que sea calor, o sea, ¿tiene que ver con eso? Es posible, pero bueno, a nosotros nos tocó mucho antes, entonces la estacionalidad a nosotros nos prolonga esto un tiempo más. Así que estimo yo que hasta comienzos del mes de septiembre vamos a estar con estos altibajos nosotros. Claro, cuando empiecen a subir las temperaturas. Y en el mientras tanto, ¿nosotros qué podemos hacer, Adrián, con el tema de la alimentación? De todo, y me encanta hablar de esto porque muchas veces hablamos de cosas raras. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Hablamos de plasma, hablamos de protocolos. Y en verdad, el tema está en casa, o sea, realmente, ¿qué elegimos para comer y qué dejamos de comer? Siempre hablamos de esto. Sí. Y hay opciones alimentarias que tienen que ver con la inmunidad, que cuando, lo vuelvo a repetir, cuando estaba al principio de la pandemia y hablábamos de cuarentena, decíamos, es figurativo, van a ser 15 días, nos decían, ¿no? Cuarentena se decía antes por los barcos, y al final vamos 100 días, ¿no? Sí. En ese momento te hubiera dicho, comer igual que no va a pasar nada, pero ahora sí se puede decir que lo que uno haga con su alimentación, y prefiero hablar de lo que uno puede dejar de hacer mal, más que lo que puede incorporar, ¿no? A ver, ¿qué no tenemos que hacer? No, ya sabemos que comer siempre de guarnición papa y papa frita. Que es lo más fácil que hay. No es lo más conveniente. Si uno suma colores a la alimentación, en este caso hablamos de tal vez de los que alimentan la vitamina A, ¿no? Que está buena para lo que son los betacarotenos, los alimentos de color naranja, todo lo que sea cítrico con la vitamina C. Después hay una opción que es el tema de la vitamina B, hay nombres, ¿viste? Y números, la B6, la B9, la B12. Son todas muy buenas para poder prevenir. ¿Y la B dónde la encuentro, doctor? Esa la encontramos en las carnes, Bien. o sea, mala noticia para la gente, los veganos. Pero, no sería mi caso. Bueno, está bueno, le vamos a dar. Pero en las carnes, bueno, los lácteos, en el huevo. Sí. Se puede encontrar también en las semillas, el germen de trigo, la levadura de cerveza. Se puede fortificar la alimentación, o sea, uno puede tener una ensalada y no solamente aprovechar tal vez las verduras, sino que además agregarle germen de trigo o algunos polvitos que realmente fortifican nuestra ¿Lo alimentación. mezclamos en la ensalada? Totalmente, o sea, uno lo puede agregar a la ensalada, lo puede agregar a un caldo también. La levadura de cerveza tiene gusto, hay con gusto a queso, que es rica. Y tiene vitaminas y minerales muy potentes y nunca olvidarse también de algunos minerales como puede ser bueno, está el selenio, el zinc. Viste, hablamos, parece que somos pilas a veces, ¿no? O sea, tiene zinc, selenio, parece una ferretería. Pero lo vas a encontrar en una alimentación variada. Si tu alimentación es variada, tiene muchos colores y a eso le agregás semillas, como decíamos recién, algunas trampitas como puede ser el germen de trigo, uno va a tener como un upgrade o una potenciación de tu inmunidad. ¿Qué significa esto? ¿Que no me voy a contagiar? No, en absoluto. Las medidas siempre tienen que ser las mismas, pero uno va a estar más preparado físicamente para poder recibir al virus si lo llegamos a contraer. Y en este caso quiero recordarles que mejorar el peso corporal, o sea, bajar la panza, por lo menos no Yo guarda que veo gente en cuarentena que ha bajado de peso. Sí. Y te digo una cosa, al revés de lo que uno piensa, porque se acaban los after office, se acaban las salitas afuera. Pero de verdad. Esto es real, ¿De verdad? Y algunas personas lo aprovechan y aprovechen en casa usted, si está con dudas, si está diciendo, mi consuelo es la comida, que tu consuelo sea estar mejor. Y uno se puede hacer movimiento en casa, se puede variar la alimentación y si tenés dudas, no dejes de consultar con nutricionistas que te pueden asesorar perfectamente. Y aparte a distancia. Aunque no tengas sobrepeso, o sea, esto es importante. Sabemos que estamos hablando de mejorar la inmunidad y esto es tarea de cualquier nutricionista o médico clínico que en tal caso, si sos una persona difícil de roer en cuanto a la incorporación de buenos hábitos, hay suplementos vitamínicos, los cuales puedes consultar con tu médico. Perfecto. Y no olvidar también siempre el tema de los alimentos probióticos, ¿no? Gracias, está Adrián. Último, espera, yogur. El yogur es muy bueno, tiene probióticos. Sí. Y después hay cuestiones que uno puede hacer caseras, como el cale o la kombucha, ¿no? Muy bien. Bien.
Camburian, recién hablamos de alimentación. ¿Qué otras cosas de manera casera podemos hacer nosotros para por lo menos estar más protegidos? ¿Vitamina D? Lo que dijo Adrián está perfecto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar alguna alternativa de entretenimiento para estos próximos 17 días. Muy bien. Que también influye, ¿no? También influye. Comamos lo que dice Adrián. El resto es tener y a ponerle paciencia, esfuerzo y a remar. estar adentro de casa porque Claro. el Titanic está ahí adelante. Bueno, perfecto. Me encanta ese mensaje bien claro, bien estilo Camburian. Igorini, ¿qué hacemos? Donamos plasma, eso. No, bueno, sí, Sí. fundamental. Eso sí, si nos recuperamos vamos a donar. Pero las dos cosas que han dicho aquí los colegas. Ay, se Adrián felicitan entre ellos, me y encanta. Carlos, el plasma que hay que donar, que es el importante. plasma sí, por favor, el Sí. que pueda donar, que se acerque, sí, que se comunique, y si no conoce dónde, se pueda acercar al hospital. Pero es verdad, una cosa que recalcó recién Adrián, que lo decía Carlos, es el tema del estrés y estar encerrados por los próximos 15 días no va a ser sencillo. Entonces, estar desestresados, encontrar un entretenimiento, nos va a ayudar a estar un poquitito mejor. Bueno, muchísimas gracias. No se pueden quejar, tienen logo de programa con 3 Total, médicos. feliz Son los comienzo, 3. Belén, te Después no felicito, se peleen espectacular. cuál es cuál. No, acá no hay problemas de cartel. Bueno, vamos cerrando este primer programa de Junta Médica. La verdad, un placer poder estar en la pantalla de este gran canal. Ustedes sigan con la programación con Intratables y será hasta el próximo sábado con más Junta Médica. Chau.